Hola, buenas noches, Daniel. Bienvenido a la videoconferencia 4, MRP 4, el 24 de septiembre del 2022. He comenzado nomás recordando que la actividad número 4 se cierra mañana a las 23:55 horas y que a partir del día 26 hasta el 2 de octubre se abre la semana para los parciales. Son las mismas instrucciones que el semestre pasado. Son 2 intentos con la calificación más alta, en la que se queda de 30 minutos, perdón, de 30 preguntas y 120 minutos para contestarlas. Ando verificando primero que haya terminado el otro video de la otra materia. Muy bien. Vamos a compartir. Voy a compartir pantalla. Primero voy a abrir el documento. A ver, tampoco. Se está abriendo el documento. Listo, se está compartiendo el documento. Habla sobre los procesos químicos en el tratamiento de residuos peligrosos. Tratamientos químicos de los residuos peligrosos. En cuanto a residuos líquidos, disoluciones ácidas o alcalinas, residuos con metales disueltos en suspensión, fosfatos, sulfuros, fluoruros, cianuros, cromo, emulsiones de aceite, orgánicos de baja concentración. En cuanto a ubicación, tratamiento centralizado de residuos peligrosos, plantas especializadas en el tratamiento físico-químico, tratamiento in situ de residuos peligrosos o en el lugar de disposición. Esto me recuerda una tesina que elaboró una exalumna sobre una tratamiento de aguas residuales para retirar metales pesados y metales pesados en las aguas residuales del proceso de
era, de estructuras tubulares en ese sentido. Lo desarrolló de tal forma que la tesina consistió básicamente en que qué es lo que podría salir más barato para la empresa si disponer todo el agua residual con esos químicos, y o hacerle un tratamiento, reutilizar el agua, porque al final de cuentas la propuesta era de que se llevara a cabo ese tratamiento y reutilizar el agua para minimizar costos, ahorrarlos, ahorrar esos costos debido al alto volumen de agua residual que tendrían que confinar en un momento dado. Era una planta metalúrgica. La propuesta, que se llevó a cabo bajo ciertos procesos químicos fue, digamos así, se experimentó para poder determinar que sí efectivamente había ese tratamiento de retirar esos metales pesados y que el agua que se podría utilizar para riego o para otras cuestiones, no dentro del proceso, sería mucho mejor que si siguiera confinando sin tratamiento de esa agua residual. Nomás lo que hacían era neutralizarla y confinarla. Dentro de lo que son, dentro de lo que fue la experimentación, este, se estableció que sí se puede ahorrar cuestiones económicas en ese sentido, pero hasta ahí quedó la tesina. Nomás faltaría que se implementara para ver si se logró implementar en la planta esta, que está en pesquería, o si siguió igual en un momento dado. Pero básicamente a veces las tesinas le sirven a las personas que están trabajando, les ayuda en un momento dado a desarrollarse dentro de lo que es su campo, su trabajo, su área, y que en un momento dado también es parte de lo que es la propuesta de la universidad en el sentido de que pudiera ser parte de la experiencia, no nada más lo teórico, sino la experiencia que pudiera desarrollar e implementar en su área laboral o en otra área en un momento dado. Permíteme tantito, nomás estoy verificando que nuestro video termine para poder nomás grabarlo, separarlo y tenerlo en el escritorio para que no haya ningún problema. Ahí está. Muy bien. Entonces estos tratamientos químicos de residuos peligrosos es en los residuos líquidos. Genera, vamos a poner el nombre, y vamos a poner videoconferencia FF04. Muy bien. Dice procesos convencionales, neutralización. Las neutralizaciones de un residuo peligroso se realizan mediante la adición de un reactivo químico para modificar el pH. De experiencia tengo que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando hice el doctorado, noté que tenían mm, un proceso para lo que es el tratamiento de estos residuos peligrosos, darle su neutralización y todo eso, y mantenerlo, almacenarlo y confinarlo en un momento dado.
también desarrollaron un almacén de residuos peligrosos para tenerlos, almacenarlos temporalmente y luego ya hacer su disposición en forma adecuada. Estaba interesante porque dentro de lo que es el manual o la logística que ellos marcaban, tenían un manual para ese tipo y tenían, por ejemplo, porrones identificados con la letra A, B, C, D, E y F. Y cada uno de esos porrones decía, por ejemplo, el contenido del porrón A es esto, el B es esto, el C es esto. Y todos los residuos que tengan de este tipo van al porrón C, van al porrón A, etcétera. Y ellos mismos después, cuando iban en la recolecta de los residuos peligrosos, los neutralizaban. Entonces dice, precipitación se efectúa mediante la adición de un reactivo químico ionizante al residuo líquido para que los elementos tóxicos formen un compuesto insoluble. Se efectúa mediante la adición de un reactivo químico ionizante al residuo líquido para que los elementos tóxicos formen un compuesto insoluble. Entonces se forma así una solución de dos elementos, uno líquido y otro sólido. Sólido me imagino que se va dependiendo de, puede estar flotando o puede estar en el fondo del, del contenedor. Dice coagulación y floculación. La coagulación es una desestabilización química de las partículas mismas que se adhieren a los residuos aglomerándose en partículas de mayor tamaño que sedimentan mediante la floculación. Este mismo proceso se lleva a cabo en lo que viene siendo el tratamiento para aguas residuales o el tratamiento para la potabilización. Me he fijado que en estos procesos utilizan la coagulación y floculación. La coagulación es para que se aglomere las partículas de mayor tamaño y luego posteriormente se sedimenten. De esa forma queda el líquido más libre de esas partículas. Ruptura de emulsiones se puede romper mediante ácidos, etapas múltiples y electricidad que proporcionen una reacción de coalescencia. Se puede romper mediante ácidos, etapas múltiples y electricidad que proporcionen una reacción de coalescencia. Y la oxidación-reducción, bueno, transforman especies tóxicas en compuestos menos peligrosos. Las moléculas orgánicas se transforman en dióxido de carbono y agua. Es decir, lo hacen menos peligroso o menos tóxico en este tipo de tratamiento de óxido reducción. Claro, esta va a depender del tipo de residuos que se tenga. Había una empresa que se dedica más bien a la recolección de los residuos peligrosos de las diferentes empresas que hay por allá por Ciudad Mitras y todo eso, Santa Catarina y también García. Se dedica a la recolección de estos residuos y ellos mismos se encargan de darle el tratamiento para luego hacer una disposición o en un momento dado, de acuerdo a los conceptos nuevos que ahora están promoviendo, que es la economía circular, ellos mismos buscaban, por ejemplo, dice, bueno, tengo este tipo de residuos que pueden servir como materia prima para otro proceso. Y de esa forma ellos cobraban por recoger el residuo y cobraban por venderlo a otra empresa. Y de esa forma se fortalecían más económicamente. Todo es cuestión de que en un momento dado se le encuentre un uso antes de irlo a confinar en un momento dado. Dice, otros procesos son como procesos electroquímicos
Utiliza corriente eléctrica continua como impulsor de la transformación química, la cual se efectúa en una celda electrolítica. Intercambio iónico. Los intercambiadores iónicos son sustancias granulares, insolubles, contienen radicales ácidos o básicos que pueden intercambiar sin modificación en su estructura física o deterioro, sin afectación de la solubilización. Y por último está la extracción con disolventes, que rigen por el equilibrio de reparto del compuesto a separar entre la fase inicial en quien se encuentra y el disolvente utilizado. Cada uno de esos procesos, como todo, pues tiene que evaluarse para saber cuál aplicar, teniendo en cuenta el residuo y cuánto hay que invertir en cuanto a dinero, o sea, recursos económicos, tiempos y mano de obra para establecer cuál de estos podría ser el mejor en un momento dado para los tipos de residuos que se manejen. Están los procesos avanzados. Dice, procesos avanzados. Extracción con fluidos supercríticos. Utilizan disolventes cuya solubilidad varía en función a la temperatura del fluido. Son sistemas binarios que poseen una temperatura crítica superior, inferior o ambas. Se utilizan en líquidos completamente miscibles, es decir, que están en solución, que pueden ser una solución en un momento dado. Oxidación, que se pueden combinar. Oxidación avanzada. Procesos de oxidación de compuestos orgánicos que se llevan a cabo en un reactor a un pH predeterminado. Son poco selectivos, son poco selectivos, por lo que todos los compuestos oxidables son transformados en el reactor. Y por último están los procesos químicos para la transformación de compuestos organoclorados. Estos procesos para el tratamiento de residuos aromáticos polihalogenados que utilizan hidróxidos de metales alcalinos y propilenglicol. Estos son los procesos químicos en el tratamiento de residuos peligrosos, pero hay otros, existen disposición inadecuada de algunos químicos, ya sea cuerpos de agua, ya sea al suelo, en un momento dado. Y luego están los tratamientos biológicos de residuos peligrosos. Dice, microbiología básica de la bioremediación. Dice, biodegradabilidad de sustancias. Compuestos orgánicos artificiales, compuestos recalcitrantes y compuestos persistentes. Los compuestos orgánicos artificiales con tratamiento biológico, compuestos recalcitrantes, resistencia a la biodegradación y los compuestos persistentes como el PCB o los polímeros. Aquí entonces se trataría de en un momento dado desarrollar la investigación de qué tipo de bacterias, hongos, ¿qué más? Bacterias y hongos sobre todo. O algún otro microorganismo como las algas o los no puede ser, a ver, bacterias, hongos y algas. ¿Sí? ¿No más? Porque los protozoarios no
harían esa situación, ese tratamiento. Este, eh, Básicamente esos tres grupos son los que podríamos manejar en un momento dado como bioremediación. Incluso dentro de las investigaciones, pues están las bacterias azufradas o bacterias que degradan también, por ejemplo, los residuos de hidrocarburos, también las bacterias que degradan la grasa, las trampas de grasa que se utilizan en los establecimientos como tipo restaurantes, donde hay una gran generación de grasa. Se desarrolla o se implementa una fosa donde se agregan este tipo de bacterias, que es la presentación comercial de este tipo es como si fuera un líquido, algo espeso que se le agrega a la cisterna donde tienen la fosa, donde tienen las grasas, los líquidos con grasas, y esos se encargan de degradar para que luego no vayan a ocasionar lo que normalmente pasa en los restaurantes que no utilicen este tipo de tratamiento. Hace mucho tiempo, cuando trabajaba en el municipio de San Pedro, estuvo una denuncia del restaurante Vips, debido a que cuando se instaló y todo, no instaló las trampas de grasa correspondientes y entonces Agua y Drenaje nos habló en ese entonces Agua y Drenaje se comunicó a la Dirección de Ecología para que le fijáramos para que le fijáramos condiciones de descarga, aunque le pertenece al Estado, al restaurante, debido a que empezó a taponear las tuberías con la grasa. Claro, no fue de la noche a la mañana, pasaron varios meses antes de que pasara esta situación. Y lo que se hizo fue simple, o sea, se detectó por parte de Agua y Drenaje que sí, efectivamente, el restaurante no tenía las trampas de grasa correspondientes y que esto había ocasionado que las tuberías agua más abajo se taponearan por este tipo de grasa. Y luego el Estado, a través del Estado, se solicitó que el restaurante pusiera sus trampas de grasa y aparte le agregara este tipo de tratamiento biológico para eliminar las grasas. Se empezaron a desarrollar, perdón, este tipo de tratamientos para facilitar en un momento dado que no hubiera una situación de tratamos de eliminar un compuesto y luego generamos más contaminación a otro medio o algo por el estilo, que es lo que se maneja, o sea que si vas a eliminarlo, que no pase esa eliminación a otro medio en el momento dado. Por ejemplo, cuando uno lava trastes, dice, hay que lavar los trastes para que quede limpio. Pero sí, limpiaste el traste, pero contaminaste el agua donde lavaste los trastes. Estás pasando a quitar una contaminación de un medio al otro. Y así sucesivamente. Lo que no se quiere es que esos contaminantes vayan de un medio a otro. Y luego pues estamos hablando de algunos compuestos muy persistentes o recalcitrantes, que es muy complicado de eliminar. Sobre todo a veces nos pasa que en muestras que terminan en ríos y arroyos hay medicamentos o rastros de medicamento este, por ejemplo, paracetamol o de otros compuestos químicos que son médicos, que son de medicina, que en un momento dado llegan hasta el afluente de los ríos y arroyos y que es muy complicado tratarlos en un momento dado para disminuir su concentración en el agua. Dice, cinética de la degradación biológica, fases de biomasa, latencia, crecimiento exponencial, estacionaria y muerte celular. Esto estamos hablando a veces de lo que viene siendo el crecimiento de las bacterias. Hay una gráfica donde se muestra cómo se desarrolla las bacterias en un medio que tienen el 100% de las condiciones aptas para sobrevivir. Se mantiene, por ejemplo, este,
en latencia y luego empieza un crecimiento exponencial, se hace una gráfica y se observa que en corto tiempo crecen en demasía. Y luego el problema es aquí donde si tú creas, por ejemplo, en este experimento, un área donde le puedas seguir dando sustratos alimenticios o que lo aprovechan para su metabolismo, esas bacterias seguirán desarrollándose exponencialmente. De lo contrario, si no les suministras más alimentos, más sustratos con cual alimentarse, queda en una fase estacionaria, ya no crece más. Y luego posteriormente se terminan los nutrientes y entonces causan muerte celular. Se pueden incluso alimentar unas de otras hasta que quede la muerte celular. Eso siempre va a pasar y si no le damos, si no proveemos de nutrimentos o de temperatura o del pH o la humedad, etcétera. Inhibición. Alta concentración de sustrato, ecuación Montt-Hall. Aun y cuando haya muchos sustratos, pues, tiene que haber otras condiciones para que se desarrolle como tal. Y está la concentración mínima de sustratos. Dice, degradación en concentraciones muy bajas, partes por billón. Las partes por billón, las queremos ver, esas concentraciones muy bajas es de 1 mililitro, obtienes 1000 partes. Esas son las partes por billón. De 1 mililitro, 1000 partes. Es muy baja la concentración. Factores que afectan el proceso de degradación. Están los aceptores de electrones, reacciones catabólicas, respiración y procesos anaeróbicos. Muy bien, en las reacciones catabólicas, este tipo de reacciones son para degradar de una sustancia más compleja a una sustancia menos compleja. Digamos, de una proteína a aminoácidos. Dice de la respiración. Aquí entonces estamos viendo que el proceso de degradación ocurre, aparte de la degradación de la materia orgánica, el organismo tiende a utilizar el oxígeno o no para llevar a cabo su metabolismo. Perdón. En este proceso de respiración, el microorganismo puede generar incluso electrones que pueden ser capturados para generar electricidad. Y los procesos anaeróbicos, que es en ausencia de oxígeno o aire. Se llevan a cabo procesos metabólicos en ausencia de oxígeno y se le llaman anaeróbicos. Este tipo de procesos genera gas metano. El gas metano es un gas que ocasiona problemas en lo que es el efecto invernadero. Pero gracias a estos procesos anabólicos, en CIMEPRODE aprovechan todos estos emanaciones de gases para generar electricidad. La degradación de la materia orgánica a través de o por medio de procesos anaeróbicos genera metano. Este metano es capturado y por medio de un proceso tecnológico generan electricidad. En CIMEPRODE, este proceso ya tiene varios años, se invirtió en el equipamiento para aprovechar la emisión de gases de metano para generar electricidad, y esta electricidad la está usando el metro, la iluminación de algunos municipios y la iluminación del Palacio de Cantera o el Palacio del Gobierno estatal. Luego está la temperatura. Dice, regulación de procesos enzimáticos
microorganismos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Bueno, esta regulación de procesos enzimáticos pues, va a depender de la temperatura. Hay una temperatura óptima para cada población de bacterias o hongos, etcétera, para su crecimiento y mayor desarrollo. Cuando hablan de organismos psicrófilos, son aquellos que se desarrollan en temperaturas por abajo de los 10 grados Celsius hasta los 5, 10, y se ha visto que hasta los 20 grados bajo cero están activos, pero son organismos psicrófilos. Luego están los mesófilos, que son temperaturas medias, temperaturas más, más adecuadas, bueno, pues adecuadas son para el tipo de, pero mesófilos son temperaturas medias, ni tanto frío ni tanto calor. Estamos hablando de temperaturas de 10, 15 grados hasta 30, 35. Y luego están los termófilos. Estos se desarrollan con temperaturas arriba de los 30 grados hasta los 80, 90. Se han descubierto bacterias termófilas en algunas erupciones volcánicas que son soportadas. Claro, son temperaturas entre los 80 y 90, no son las temperaturas de 1000 grados, no. 80, 90, esas erupciones se enfrían y cuando llegan a temperaturas de 100, 90, 80, hay bacterias, son azufrosas, que sobreviven a esas temperaturas. Por eso muchas veces, hay situaciones de que en cierta temporada del año florecen algunas más que otras por esta cuestión, por su afinidad a una temperatura ya sea fría, intermedia o caliente. Luego está el pH. El pH dice, es actividad enzimática, velocidad metabólica, rango de pH óptimo de 6 a 8. Al igual que la temperatura, existen bacterias que se desarrollan mucho mejor en el rango de acidez, se dicen acidófilas, o alcalinidad en un momento dado. Pero la mayoría se desarrolla mucho mejor en un rango de pH de 6 a 8, es decir, ni muy ácido ni muy alcalino, casi neutro. Los sólidos disueltos totales, concentración máxima de 40 gramos por litro. La concentración elevada incrementa presión osmótica y muerte celular. La presión osmótica es la presión que ejercen los líquidos hacia el cuerpo de la célula, que en un momento dado esa presión, ya sea que ingrese más líquido hacia adentro de la célula y haga que explote, o que ese líquido salga de la célula y se deshidrate. Dice nutrientes. Los macronutrientes, como nitrógeno, fósforo y carbono, micronutrientes mayores a una parte por millón, como potasio, calcio, azufre, manganeso o hierro, y los nutrientes traza menores a una parte por millón, como níquel, cobre, zinc y vitaminas. Y estos nutrientes van a servir como parte de la alimentación para la degradación de la materia orgánica de los microorganismos como bacterias, hongos o algas. Dice sistema de tratamiento biológico, sistema de tratamiento aerobio en presencia de oxígeno o en aire. Dice bioreactores convencionales, sistema de lodos activados o lecho fluidizado con microorganismos inmovilizados en presencia de oxígeno. Hablamos de orgánicos en suspensión o microorganismos inmovilizados. ¿Cuáles son los orgánicos en suspensión? Lodos activados, reactores comerciales descontinuados. Perdón, lodos activados y reactores comerciales discontinuos. Y los microorganismos inmovilizados son lecho fijo, biodiscos y lecho fluidizado. Esto es sobre todo en el tratamiento de agua. Los discos, dicen biodiscos o lecho fijo, es básicamente como una especie donde va pasando el agua y se va quedando fijo la materia orgánica
Y ahí es donde se aprovechan los microorganismos para que realice la degradación de esta materia orgánica. Y luego están los sistemas de tratamiento anaerobio, procesos biológicos con bacterias facultativas o estrictamente anaerobias. Están los tratamientos de lodos de aguas residuales urbanas, están los efluentes industriales peligrosos, los microorganismos hidrolíticos o acidogénicos y los microorganismos metanogénicos. Y estos son los que se encargan, los metanogénicos, de todos aquellos que tienen compuestos de hidrocarburos, los hidrolíticos, hidrolíticos o acidogénicos, todos aquellos compuestos que tienen un pH menor a 6. Algunos efluentes industriales, bueno, se va a tener que verificar en un momento dado qué tipo de efluentes son para qué tipo de bacterias pudieran ser aplicables en un momento dado, porque primero se tiene que determinar si es factible este tratamiento y si se tiene en un momento dado las bacterias a utilizar. Ya en la actualidad, se venden, digamos así, en tubos tipo Erlenmeyer, pero más sofisticados. Se venden bacterias ya especificadas, identificadas para degradar algún tipo de sustrato. Si entonces, si uno tiene un efluente industrial peligroso, primero hay que caracterizarlo, es decir, qué tipo o qué componentes tiene este agua residual, este efluente. Una vez encontrado lo que tiene, se puede hablar en ese sentido, básicamente, no sé dónde se compra, pero deben ser en las áreas como de laboratorios microbiológicos y todo eso. Decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un efluente con estas características. Hablamos de temperatura, hablamos de pH, hablamos de sólidos disueltos, hablamos de cantidades de efluente, hablamos también de las temperaturas y todo, y de los compuestos que tiene. Entonces ellos pueden determinar que en el momento dado le puede servir X bacteria, ya está identificada desde género, especie, subespecie y también algún número que las identifique, y en ese sentido pueden comprarla, cultivarla y aplicarla al afluente para tratar ese agua. O también lo pueden hacer ya una vez teniendo caracterizado. Si no es el biológico, puede ser el químico o el físico. Ya va a depender también, porque hay que ver los costos en ese sentido, para ver cuál es lo que le sale, que tenga que invertir menos y que los costos de tratamiento sean adecuados para la economía de la empresa. Porque a veces pudiera ser que es uno de los mejores tratamientos, pero la cuestión económica a lo mejor no es es muy alta o es muy difícil para la empresa, para su flujo económico que tiene, invertir en eso, y a lo mejor le sale más barato en decir, bueno, pues, en modo, lo voy y lo neutralizo y que se lo lleve para el confinamiento. A lo mejor pudiera que le saliera más barato en ese sentido. Nada más me queda un minuto. Agradezco tu asistencia. Agradezco que estés participando. Y pues hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Como quiera, este video va a estar ahí en el aula, como todos los demás. Y hasta luego. Que tengas muy buenas noches y buen fin de semana. Gracias, doctor. Ahorita, como quiera, nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Hasta luego. Adiós.